Hola, soy Emilio Chapela. Bienvenidos a esta clase del seminario Culturas Hidrocomunes. Hoy vamos a hablar de Voces del Río. Voces del Río le llamamos un canal, es una sección de entrerríos.net y funciona como una curaduría de distintos proyectos que tienen que ver con los modos en los que el río y otros cuerpos de agua, los ríos y otros cuerpos de agua, se manifiestan. No nos referimos a una voz humanizada, sino a distintas manifestaciones de fuerzas, interacciones y agencias. Bueno, vamos a empezar con una pequeña cita de un poeta mexicano, Carlos Pellicer, solo con un pequeño fragmento que dice: y el agua crece y habla y participa. Y bueno, me parece muy interesante cómo se presenta al río como un participante, ¿no? Y una vez más aquí menciona hablar, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de justo pensar que el río no tiene ese carácter humanizado de hablar. Pero desgraciadamente, pues a veces nuestras palabras tenemos pocas herramientas también lingüísticas para describir los modos de manifestación de los cuerpos de agua, ¿no? Y un poco, por supuesto, este seminario es una oportunidad de expandir esos imaginarios de palabras, ese glosario. Voy a citar también a Michel Serres en un libro muy importante para el pensamiento ecológico que se llama El contrato natural, y dice: la tierra nos habla en términos de fuerzas, vínculos e interacciones, y eso es suficiente para hacer un contrato. Este libro en realidad abre la posibilidad de generar una especie de contrato, incluso legal, entre las entidades no humanas y humanas, ¿no? Hablando de la tierra, hablando de los ríos y del agua. Ya ha sido usado este libro también para construir otros pensamientos y los fundamentos filosóficos también para los esfuerzos de otorgar, por ejemplo, a los ríos figuras legales, ¿no? Entonces es un poco el antecedente de estos esfuerzos. Y por supuesto esta cita lo dice con mucha claridad, ¿no? Si estamos hablando de vínculos, si estamos hablando de interacciones, por supuesto que eso es suficiente para un contrato, ¿no? Porque de alguna manera hay una relación dada, ¿no? No construida, sino dada, bueno, también construida, pero hay una relación y eso es suficiente para hacer un contrato, ¿no? Por supuesto, Voces del Río es un canal, como les decía, una sección, una curaduría, que propone el acto de escuchar como una acción que recoge al mismo tiempo todo aquello que vibra y por lo tanto suena, pero también aquello que se manifiesta de otras maneras, también vibrantes, despertando formas variadas de atender y sintonizarnos con el mundo y los cuerpos de agua, ¿no? Esto un poco vale la pena hacer esa aclaración, porque para nosotros en Entre Ríos, las voces del río no solo no solo se refiere a lo acústico, ¿no? O a lo acústico o a lo táctil, a lo que resuena en proximidad, sino también aquellos vínculos que se generan por relaciones y vibraciones que suceden a pesar de la distancia, ¿no? Y justamente de eso vamos a pasar esta lámina que explica un poco la estructura de la sesión. Entonces vamos a dividir esta sesión en dos partes, ¿no? La parte de la voz, el sonido acústico o las interacciones acústicas, atmosféricas, resonantes, táctiles, en proximidad, ¿no? Y la segunda parte será las voces más que acústicas. En este caso estoy utilizando esta palabra, pero que no es más que para, no sirve más que para
explicar que Voces del Río, la preocupación por escuchar a lo no humano, no solo es una preocupación acústica, va más allá de lo acústico y tiene que ver con otros tipos de escucha, como la curiosidad, como el cuidado, como otras formas de relacionarnos. Y entonces, pero bueno, partiremos de lo acústico para ir llevando hacia este terreno de la sintonía, lo afectivo y también de los vínculos con los cuerpos de agua a pesar de la distancia. Antes que nada vamos a hablar de la escucha acústica. La escucha acústica o el sonido, en términos muy materiales y científicos, es un fenómeno de vibración del aire, ¿no? Las moléculas del aire vibran y van vibrando, ¿no? Generan vibraciones atmosféricas que hacen vibrar a nuestro tímpano, ¿no? Y eso nuestro cerebro lo decodifica como sonido, ¿no? Hay dos maneras, nos explica Leonel Vázquez, hay dos maneras de escuchar incluso, ¿no? Una es a través del tímpano, con estas resonancias atmosféricas, y también las resonancias de los huesos, de la quijada y los huesos, que son formas de escucha menos tradicionales quizá, ¿no? O que les ponemos atención porque no les ponemos tanta atención porque no nos proveen tanta información o estamos desacostumbrados, ¿no?, a hacerlo. Y justamente aquí Leonel Vázquez, en su texto Give and Receive Silence, nos dice lo siguiente: no necesitamos un estetoscopio ni ningún mecanismo sofisticado para escuchar hacia adentro. ¿Quién es mejor que nosotros para percibir los murmuros, chiflidos, ronquidos, clics y estertores que emitimos, ¿no? Entonces, bueno, plantea la idea de incluso una escucha que ya en esta frase va más allá de las vibraciones atmosféricas del sonido, va también en una voltear hacia adentro, ¿no? Y hacia adentro, insistiendo en que nosotros somos más que humanos, ¿no? Que también tenemos eh, otras cosas que escuchar, como agua, frecuencias cardíacas, eh, el corazón, ¿no? Es fácil de escuchar cuando hacemos mucho ejercicio, por ejemplo, ¿no? Estos murmuros, chiflidos, ronquidos, clics de los que habla Leonel, también niegan la posibilidad del silencio, ¿no? De la idea de silencio, porque siempre hay algo vibrando, ¿no? Y eso es una idea, por supuesto, también explorada por John Cage, el compositor, artista, que en 1961, por ejemplo, describió una experiencia que tuvo en una cámara anecoica, que es una cámara especial para sonido, donde se aíslan los sonidos del exterior y también se cancelan los ecos, ¿no? Entonces no hay resonancia. Y dice que es un lugar muy silencioso, profundamente silencioso. Dentro de una de estas cámaras, dice que escuchó su sistema, bueno, escuchó dos sonidos y luego el ingeniero le dijo que probablemente esos sonidos fueran el sonido de su sistema circulatorio y su sistema nervioso, ¿no? Él lo repetía, habló de esto mucho y sobre todo lo usaba como una herramienta o como un argumento para decir que el silencio no existe, ¿no? Que incluso uno de los lugares más silenciosos del planeta, pues uno puede voltear hacia adentro para escucharse, ¿no? Y bueno, un tiempo después, algunos ingenieros
han dudado de la historia de John Cage. Bueno, han dudado que haya podido escuchar su sistema nervioso y sistema circulatorio, ¿no? Algunos ingenieros dicen que esto no se puede, ¿no? Seguramente sugirió un ingeniero, se trataría de tinnitus, que es una especie como de padecimiento donde se escucha un hiss, ¿no? Una especie como de ruido blanco, ¿no? Este, constante, ¿no? Y bueno, sea lo que sea el sistema circulatorio, el nervioso, la tinnitus, cualquier otro tipo el corazón, cualquier otro tipo de sonido, la realidad es que digamos, el argumento sirve, ¿no? Ahora, Michel Serre escribe mucho sobre ríos y, bueno, él creció en el río Garonne, en Francia. Y, bueno, en su libro La Biogea, un libro muy interesante para que describe un poco las manifestaciones de las que les hablo, estas manifestaciones de la Tierra, de los volcanes, del planeta, de un planeta que ruge, un planeta que se expresa, que tiene agencia, que él dice que cuando se inundaba el Garón, los sonidos de las inundaciones y del agua fluir, eh, su tinnitus de la que padeció, según confiesa en el libro de Biogea, le recordaba esos sonidos de la inundación. Entonces él dice que eh, dice, al menos mi sentido de escucha nunca ha dejado el Garón, ¿no? Entonces de repente hay también una conexión interesante, ¿no? Entre un padecimiento físico también y una asociación al río, ¿no? Entonces hay una vinculación auditiva interesante ahí, ¿no? Bueno, John Cage compuso, digamos, esta pieza 433, famosísima pieza, que ha servido como fundamento también para las artes visuales, como de un, eh, una especie de pieza, una, una piedra angular también del conceptualismo, pero de lo que trata esta obra es un silencio de 4 minutos 33 segundos. Y lo que sucede es que la primera vez que se presentó y las siguientes veces que se ha presentado, hay un director de orquesta que abre el compás, digamos, empieza la pieza y deja correr 4 minutos 33 segundos de silencio. Y John Cage dice que, bueno, la pieza es todo lo que sucede en la sala, los sonidos, la gente tosiendo, los movimientos en la silla, en fin. Entonces la composición es una composición viva, única, y bueno, también trataba de, una vez más, insistir en la imposibilidad del silencio. Ok, luego Leonel nos habla de una escucha táctil también, ¿no? Que es muy interesante, muy importante para otra forma de escucha y tiene que ver con las vibraciones de las que les hablaba, con los huesos, con la quijada. También son las vibraciones que podríamos sentir incluso con tocar un instrumento, una resonancia, algo que está vibrando. Y eh, esto, por supuesto, este tipo de escucha táctil conlleva una escucha relacional, ¿no? Su materia es la vibración misma, ¿no? del sonido. Entonces, tanto acústico como táctil tiene esta resonancia, este vibrar, digamos, es parte fundamental del entendimiento del sonido y de la escucha. Nos habla también Leonel Vázquez, nos recuerda que Beethoven, como saben, se quedó sordo y de repente utilizaba estos utensilios, herramientas, como para amplificar las vibraciones, ¿no?
y poder sentir mejor las vibraciones de la quijada, que eso era algo que, digamos que sí podía utilizar, ¿no? Esa forma de escucha vibracional, si es que puedo usar esa palabra, ¿no? John Baldessari, otro artista muy importante para el desarrollo del arte conceptual, de las artes visuales sobre todo, hizo esta escultura en el 2007 en homenaje a Beethoven. Y aquí plantea un poco una de estas herramientas que al mismo tiempo que pudiera ayudar a vibrar la quijada y por lo tanto los huesos y escuchar, también es un amplificador, ¿no? Como si la oreja pudiera ser un receptor y un emisor al mismo tiempo de sonido. Y esto es bien interesante porque quizá en este ejercicio, en esta obra de Baldessari, es una dicotomía todavía muy clara. Los elementos de escucha, emisor, nos ayudan a empezar a subvertir los roles del escucha y el emisor, ¿no? Y tratar de entender el fenómeno del escucha, el fenómeno de la escucha, como un fenómeno atmosférico, ¿no? Sin definiciones claras entre dicotómicas entre la escucha y el emisor. Esto es algo de lo que habla también Tim Ingold. Veremos un poco más adelante, ¿no? El sonido como una experiencia atmosférica, donde juegan muchas vinculaciones de percepción, de vibraciones, etcétera, ¿no? Por supuesto, es muy importante traer las reflexiones que visitamos un poco en la clase de posthumanismo, que tienen que ver con el trabajo de Jane Bennett y la idea de que los objetos que frecuentemente describimos como inertes son capaces de vibrar, son materia vibrante, ¿no? Son materia vital que hace cosas. Esta materia transforma cosas en el mundo, ¿no? No es que las cosas estén vivas, ¿no? Ella pone el ejemplo de la basura, por ejemplo, o la corriente eléctrica, la red eléctrica como una estructura, si bien no viva, sí vibrante, ¿no? Y sobre todo que tiene afectaciones en la vida diaria, en lo afectivo, pero también en lo político. Y eso es también muy interesante, ¿no? Entonces, el acto de escuchar el sonido acústico o la escucha táctil nos llevan un poco a extender nuestro campo de acción hacia un terreno de toda la materia que vibra, ¿no? Y que resuena. Entonces, así de importante quizá puede ser la escucha, ¿no? Bueno, aquí pasamos justamente a Tim Ingold, que les mencionaba. Tiene una conferencia muy interesante, que les invito a que la vean. Se llama Noise, Sound, Silence, y fue en el Bath Spa University. Y un poco lo que él plantea aquí es que el silencio, primero dice, ok, bueno, el silencio en teoría es como fenómeno donde no se escucha nada, ¿no? Y el ruido excesivo lo describe de alguna manera. Hay tanto ruido que no se escucha nada, ¿no? No se escucha nada de lo que dice el otro o en lo que queremos poner atención. Entonces, de alguna manera, los ponen en una igualdad de situaciones, ¿no? Como dice, bueno, pues así como quizá no existe el silencio puro, no solo no existe el silencio absoluto, sino que además el silencio absoluto y el ruido se parecen, ¿no? Entonces, la gama de posibilidades del entendimiento y de la coordinación y de la escucha atenta sucede en medio, ¿no?
no sucede en el ruido excesivo, no sucede en el silencio excesivo. Esto va a ser muy interesante o muy importante, yo creo, en el taller de Elisa Schmelkes, que justamente vamos a explorar un poco, vamos a tratar de explorar los límites de cuando las cosas se vuelven ruidos sin sincronía, sin acoplamiento, sin sentido armónico, quizá, y donde también nos quedamos cortos, ¿no? La imposibilidad del silencio. La imposibilidad del silencio nos abre un poco la ventana a otras formas de entender otros silencios, ¿no? Quizá, por ejemplo, el silencio térmico, la imposibilidad del silencio térmico, que se traduciría de alguna manera como la imposibilidad de que los objetos alcancen un 0 grados Kelvin, ¿no? Que sean tan fríos que se detengan los átomos y las partículas se detengan, ¿no? Y no haya movimiento. Eso hasta hoy, en el entendimiento de la física contemporánea, también es imposible. Y es bueno, es interesante buscar estas correlaciones, ¿no? Y también, bueno, ahora les hablaba la imposibilidad del cero absoluto en lo frío y la imposibilidad de detener el movimiento absoluto. Todo siempre está en movimiento, ¿no? Esa es una cosa interesante y por lo tanto suena, ¿no? Aquí hago una especie es una especie como de breviario, ¿no? Una cosa que es muy interesante para mi trabajo, y dentro de estas ideas, que hablaremos un poquito de esto después, que tiene que ver con las equivalencias, otra vez, entre el ruido blanco, que es un ruido de interferencia, que se llama eléctrico, y con características muy particulares, de las cuales quizá no vale la pena entrar en detalle ahora, y la cascada, ¿no? Si piensan el ruido blanco analógico de las televisiones antiguas, para ustedes que las conozcan, y las cascadas suenan de una manera muy similar, ¿no? Y bueno, las cascadas, no sobra decir que son fenómenos turbulentos de muchísima agitación de la materia. Tanto el ruido como el silencio, ¿no? En esta relación del ruido y el silencio, del vacío y aquello que está lleno, me hace pensar mucho en las ideas de Karen Barad, ¿no? Y ella utiliza la idea del vacío y del ruido para hablar de cómo las políticas extractivas utilizan una retórica ciertamente tramposa, donde describen como vírgenes o como vacíos los sitios donde se realizan las actividades extractivas, ¿no? Entonces es interesante cómo se utiliza una retórica para decir, ok, voy a explotar la minería en este cuerpo de agua porque ahí no hay nada, ¿no? Porque es una tierra virgen. Y entonces, curiosamente, paradójicamente, quien está llevando a cabo la actividad extractiva, pues está interesada en la abundancia de materias, de lo que ve como materias primas, ¿no? A este sitio. Ese es el caso de las Islas Marshall, por ejemplo, donde se hicieron experimentaciones atómicas. Se decía, bueno, en estas islas no hay nada, ¿no? Y sin embargo, hoy por hoy, o el desierto, ¿no? En donde se hicieron muchas experimentaciones atómicas, y son sitios donde hoy por hoy pues hay desastres ecológicos muy, muy grandes, ¿no? Este es el mismo modo en el que se argumentan grandes obras de infraestructura, por ejemplo, que pueden atravesar las selvas, o grandes presas, ¿no? Que de repente
se argumenta que los sitios donde se van a poner estas presas, por ejemplo, son lugares que no, donde no importa, no hay comunidades, sí, no va a haber consecuencias, ¿no? Porque están vacíos. Vamos a regresar un poco al sonido o la escucha como un fenómeno atmosférico. Hablamos de cómo el sonido hace vibrar al aire, ¿no? Y el aire llega al tímpano y eso a su vez lo percibimos como sonido, y también cómo lo táctil participa de este fenómeno, y a todo ese a esa correlación de vínculos, podemos decir que podemos hablar de una escucha atmosférica, más que de un emisor-receptor, ¿no? Estamos hablando de una atmósfera donde participan distintos fenómenos, ¿no? Y esta atmósfera es siempre específica y relacional, ¿no? Esto nos recuerda Tim Ingold en la misma conferencia que les hablé hace rato. Y yo creo que acá nos podemos aventurar a hablar que el sonido como una atmósfera hídrica también, ¿no? Esto es algo de lo que Leonel Vázquez nos habla también de manera muy detallada, y de cómo, por ejemplo, ciertas prácticas, otra vez extractivas, a través de hacer hoyos en el mar, o también hacer actividades sísmicas controladas, generan una cantidad de decibeles muy altos, que tiene consecuencias fuertes para los animales en el mar y para el medio ambiente. Aquí vemos una tabla donde están, por ejemplo, los decibeles bajo del mar, y sugiere unas afectaciones muy grandes, ¿no? Entonces aquí estamos hablando también de atmosférico, no solo en lo que sucede en el cuarto, sino lo atmosférico ya en el terreno de lo planetario, y lo atmosférico hídrico en el terreno de los cuerpos de agua, ¿no? A gran escala. Entonces estamos hablando de escucha a gran escala, afectación a gran escala y violencia sonora a gran escala, ¿no? Y esto vale la pena pensarlo. Y aquí voy a hablar un poco de de una investigación de un artista, Jerónimo Reyes Retana, que habla sobre un pueblo, una comunidad portuaria, pescadora, cerca en México, que está del lado de la frontera mexicana, y en la frontera con Texas. Y esta comunidad está cerca de una zona de lanzamiento de SpaceX, ¿no? Y también nos describe cómo la comunidad y la biosfera, y cómo los lanzamientos y el sonido excesivo generado por estos cohetes y los motores tienen un impacto fuertísimo a muchos niveles, ¿no? Entonces les leo un poco lo que dice. El sonido producido por los motores de SpaceX resuena en forma de ondas de shock acústico con la capacidad de afectar no solo la materialidad de la biosfera y de un sinfín de cuerpos, sino de movilizar un arma cultural que nutre una psicología preexistente del miedo. El artículo se llama Playa Bagdad, SpaceX Sound Necropolitics, del 2022. Ahora vamos a la segunda parte de esta presentación, y vamos a hablar de las voces más que acústicas. Y esto se refiere, por supuesto, a todos los vínculos materiales y afectaciones y vibraciones y resonancias que suceden en un terreno que no necesariamente es acústico, o que es otras cosas además de acústico, y la acústica entendida como tanto acústico como táctil, ¿no? En el sentido en el que Leonel nos los platicó.
Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de formas de conexión y de escucha y de atención y curiosidad que suceden a pesar de la distancia, por ejemplo, donde no hay posibilidad de la vibración de la atmosférica, ¿no? Donde ya no llega. Sin embargo, existe se puede hablar, pienso yo, una concesión se hace a la escucha, ¿no? Aunque la escucha no sea, no esté el oído involucrado, ¿no? Aquí hay distintas, lo afectivo también es interesante. La capacidad de sintonizar, la capacidad de afinidad de la que hablaba Lisa también en su clase de cuerpos de agua, que pueden ver en la plataforma. Vamos a regresar a la cita de Michel Serres con la que empezamos. La Tierra nos habla en términos de fuerzas, vínculos e interacciones, y eso es suficiente para hacer un contrato. El contrato natural, Michel Serres. La pongo de nuevo porque este texto, esta cita, como que casi obliga a una pregunta de, ok, si los cuerpos de agua, si el mundo nos habla en modo de fuerza e interacciones, pues ¿cómo la escuchamos, no? Eso es lo siguiente, ¿no? Y cómo lo escuchamos en un sentido multidimensional, no solo acústico, para insistir en eso, ¿no? Y esa pregunta tiene que ver yo pienso, con la construcción de un nosotros, humano y no humano, donde las partes están co-constituidas en el acto de la escucha, ¿no? De la escucha expandida, ¿no? Entonces sí, es importantísimo cómo escuchamos, cómo vamos a pararnos en el río y escucharnos junto con, en correspondencia con, no como un receptor pasivo de lo que está pasando, ¿no? Es como aquel que se sienta a escuchar, a interpretar el mundo, ¿no? Esa es una postura humanista o antropocentrista de alguna manera, ¿no? Es ¿qué pasa con cómo escuchamos reconociéndonos enredados? Y también con cómo escuchamos a través del tiempo, ¿no? O históricamente también en relación a las afectaciones materiales que pueden tener tiempos muy profundos, ¿no? O que pueden proyectar cosas al futuro, tener futuros posibles, ¿no? De esto vamos a hablar de una obra de Leonel Vázquez que se llama Canto Rodado. Hay distintas manifestaciones, o sea, esta obra toma muchas distintas formas, pero en esencia es una máquina que a través de un sensor toma una piedra, digamos, toma una piedra de un cuerpo de agua, generalmente cuerpos de agua como el río Bogotá, que han sido producto de mucha violencia y contaminación, y limpia estas piedras, y estas piedras a través de un sensor acústico reproduce sonidos dándole vuelta a las piedras, como un disco análogo, ¿no? Y esto de repente me parece muy interesante porque hay una conexión. Leonel está tratando de hacer una conexión acústica con el cuerpo de agua, pero el cuerpo de agua junto con la violencia histórica o extractivista y la contaminación del agua, ¿no? Y también del tiempo profundo de las piedras, de cómo se formaron las piedras, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo aquí hay una escucha acústica, pero también hay una escucha que va atrás en el tiempo, ¿no? Es un enredo temporal también, ¿no? También les quiero hablar un poco de este trabajo de Tania Candiani. Como bien saben, el Valle de México fue construido sobre un cuerpo de agua, una serie de lagunas y ríos muy extensos, y fueron secados, ¿no? Como parte
de los esfuerzos de modernización del siglo XX de la ciudad fueron secados o entubados. Y Tania Candiani hace este ejercicio como de nostálgico, también temporal, como en el caso de Leonel, donde va a rescatar la geografía del río y la traduce en un gesto musical, ¿no? Entonces son unas cajas de música, y la resonancia depende de la geografía, del trazo del río, pero también las cajitas de música tienen una composición que responde también a la geografía del río, ¿no? Aquí vemos la mayor parte de los ríos. Prácticamente se hizo una investigación, ella hizo una investigación de los ríos principales que han sido entubados o perdidos en la Ciudad de México. Esta obra también de Tania Candiani se llama Los nombres del agua, y son esculturas que visualizan un poco la materialidad del sonido, ¿no? de palabras que tienen que ver con el agua, modos de nombrar el agua en distintas lenguas, de los pueblos originarios, y son las palabras del agua, los nombres del agua, y están hechas en piedra, talladas en piedra, y también de alguna manera es me parece a mí, una voz no acústica. En este caso es acústica, pero está representada de manera visual. Aquí también tenemos una obra de Tania Jimena, que se llama Geoformas heredadas de las dinámicas glaciares. Y esto tiene que ver con la desaparición de los glaciares, en particular con la desaparición del glaciar Jamapa, que es en el Pico de Orizaba, la montaña más grande de México. Y bueno, aquí ella lo que hizo fue como un registro a modo de huella con barro, con cerámica, y entonces tenemos un registro de lo que machacó el glaciar, ¿no? Entonces también hay para mí un modo de escucha aquí, una relación tangible, táctil, de las resonancias y las vibraciones de años de hielo frotando a la tierra. Aquí están como fueron presentadas. Voy a pasar ahora a una pregunta que es muy importante para Entre Ríos y que ha sido fundamental para el desarrollo de la plataforma, en particular de entreríos.net. ¿Cómo escuchamos a la distancia? ¿Cómo escuchar a pesar de la distancia? ¿Y cómo estrechamos vínculos íntimos de cuidado, por ejemplo, a distancia? Y esta pregunta es importante, fue importante para todos durante la pandemia, y en particular para Entre Ríos fue el momento donde decidimos hacer una página, una plataforma digital, justamente para poder tener una experiencia de los cuerpos de agua, a pesar de no poder ir a los cuerpos de agua y hacer investigación y hacer obras de arte y tener pláticas persona a persona, ¿no? Entonces esto fue finalmente una oportunidad para desarrollar la página, la plataforma entreríos.net, y de pensar sobre estas ideas de qué significa escuchar a la distancia. Entonces hemos aprendido mucho de estas, si bien no a contestarlas, a preguntarlas a través de proyectos específicos, y eso es finalmente lo que muchos de los artistas han hecho, ¿no?, en la plataforma. Entonces, bueno, aquí está entreríos.net, es una plataforma que me imagino que todos conocen. Elise Schmelke, que es compositora y música, que llevará a cabo el taller correspondiente a esta clase, hizo un ejercicio de escucha colectiva para entreríos.net durante la pandemia, ¿no? Y lo que propuso fue convocar a un grupo grande de personas para que se conectaran en una plataforma similar a Zoom, y que a través de
ciertas guías, instrucciones, este grupo de personas tratáramos de generar sintonías, comunicaciones, empatías con un cuerpo de agua. Entonces, en estos ejercicios, ella nos dirigía un poco a presentándonos situaciones. Por ejemplo, nos decía, ok, imagínense un río enfermo, ¿no? Un río con poco oxígeno, y hagan sonidos que ustedes sientan que corresponden a ese sentir del río. Y entonces, bueno, este ejercicio colectivo iba creciendo, íbamos encontrando momentos de más armonía o de menos armonía, disonancias, y también íbamos avanzando hacia distintos momentos del río, ¿no? Ríos de repente, ríos limpios con mucho oxígeno, con poca conductividad, en fin, había una relación interesante en lo que íbamos construyendo el colectivo en empatía, en sintonía con los cuerpos de agua, ¿no? Sara Ahmed nos habla de la importancia de la intimidad a través del acto de tocar, pero se refiere a una forma de tocar que sucede más allá del contacto físico y la proximidad. Tocar, intimar, trata sobre cómo animamos las fronteras, percibidas o impuestas, entre nosotros y lo otro, de modo que reconfiguremos nuestras propias relaciones, ¿no? Entonces trata de una reconfiguración de las fronteras. Y Karen Barad del mismo modo nos habla de tocar como, no tanto como el gesto físico, o no solo como el gesto físico, sino como una relación ontológica que demanda respuestas éticas, y yo sumaría estéticas. Es interesante también el interés, o cómo describe Karen Barad el acto de tocar. Para eso pueden revisar la entrada de Lisa Blackmore en Entre Ríos, que habla también un poco de la relación de cómo tocamos finalmente, cómo tocamos cuando nadamos, cómo tocamos el agua, ¿no? Cómo nos toca de vuelta. Tocar, intimar, resonar, vibrar, animar, responder, cuidar, sintonizar, acoplar, ensamblar, corresponder, afinar, pensar, actuar, disentir, argumentar, sentir, mover. Todas son formas de escucha. Voy a hablar de un concepto, una práctica que es importante para mi trabajo. Me interesa pensar en esto, pero también es importante para mi trabajo, que tiene que ver con la palabra en inglés attunement, que no tiene una traducción sencilla, pero puede ser algo así como entre sintonizar y el acto de afinar, ¿no? Attunement tiene que ver con tune in, o con tuning un instrumento, ¿no? Es como cuando es la nota, queremos asegurarnos de que el instrumento esté emitiendo la vibración que queremos que emita, ¿no? Entonces hay un proceso de afinación, ¿no? Entonces tiene que ver con afinación, con afinidad, tiene que ver con sintonía, tiene que ver con entendimientos del ritmo, ¿no? Y con acústica, por supuesto, ¿no? Y digamos, a mí me interesa mucho el tema, y podemos utilizar algunos ejemplos para entenderlo mejor, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez hacemos el ejercicio de manejar del otro lado de la calle con un auto inglés, por ejemplo, no es un proceso que se pueda racionalizar de manera muy fácil, sino que hay que irse afinando a los instrumentos y el cuerpo, hay que empezar a coordinarlos. Y es el caso del baile, por ejemplo, ¿no? Hay gente que puede bailar en pareja y pueden lograr como una coordinación, un acomodo
Y esto a veces toma tiempo, ¿no? El attunement usualmente lleva tiempo, y es importante entender esto también y dárselo, ¿no? Menciono el attunement porque me parece otra manera de escucha, ¿no? De esta escucha expandida, por supuesto, ¿no? Durante las primeras sesiones de Entre Ríos, como les mencionaba, durante las sesiones de Entre Ríos, yo escuché mucho sobre el salto del Tequendama y hablamos mucho sobre el río Bogotá, que muchos de ustedes conocen y de hecho trabajan con él. Y yo escuchando sobre el salto del Tequendama y también sobre las ideas de las que estábamos platicando, como Ailton Krenak, me llevaron de una manera natural a irme como sintonizando con estos temas, a pesar de no conocer el río Bogotá. Y al punto que tuve un sueño y soñé que caía por el salto del Tequendama junto con una cámara, y que el salto del Tequendama era una cascada llena de colores, y estos colores eran los contaminantes del río, ¿no? Y entonces caía yo por esta cascada llena de colores. Y es interesante cómo fue permeándose un poco toda esta información, ¿no? Todas estas experiencias de escuchar a la gente que participaba, y esas ideas fueron permeando hasta que tuve el sueño, y luego después del sueño empecé a dibujar estas cascadas de colores, ¿no? Las pueden ver en mi propia entrada en entrerios.net, se llama Caer. Y entonces, como parte de este proceso de sintonía, empecé a dibujar estas cascadas de colores, ¿no? Y tratan es un ejercicio de sintonía, de attunement a los ritmos del agua, ¿no? A la visualización de mi sueño, ¿no? No tienen que ver como vamos a ver con otras obras que les voy a enseñar ahora, no tienen que ver con representar una cascada, tienen que ver con entender sus ritmos, ¿no? Y por eso les hablaba yo de las cascadas y del ruido blanco, y estos son intereses que me siguen, ¿no? Este es un trabajo posterior al de las cascadas, que también tiene que ver con el agua, y son aguas agitadas, aguas turbulentas. Me interesa mucho también entender cómo el agua logra coordinarse de modo que puede incluso ser sensible a su entorno, ¿no? Imagínense saliendo de un estadio de fútbol y pasando por un túnel, ¿no? Cuando sucede esto, la gente se acomoda, se coordina, y sin ponernos de acuerdo de manera verbal nos vamos encontrando en nuestro lugar hasta que pasamos por el túnel. El agua hace un poco lo mismo cuando el cauce de un río, por ejemplo, se estrecha, ¿no? Entonces el agua necesita encontrar un acomodo, una coordinación. Entonces las moléculas de agua en este sentido se vuelven sensibles a su entorno, escuchan, ¿no?, a las otras, y también escuchan a las otras moléculas y al entorno, y se acomodan y responden. Entonces me parece como un lindo ejemplo de cómo se puede generar esta como coordinación muy interesante con lo no humano. Entonces lo que yo quise hacer es empezar a entender desde la pintura, entender estas formas de acomodo del agua, ¿no? Entonces, una vez más, insisto, estas pinturas no tratan sobre la representación del agua, no quieren como parecer agua, sino quieren ver qué sucede con el gesto de pintar, con el gesto artístico, cuando se piensa en agua, ¿no? Y esto me parece que resulta que parecen agua, pero la idea es sincronizarme al ritmo, ¿no?, al ritmo del agua.
hecho distintas de estas pinturas, algunas con distintos colores, pensando en distintos tipos de agua, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con entender mejor cómo se coordina el agua. Y hablo de esto de la agitación también porque en el taller de Lisa esto va a ser muy importante, pensar en aguas turbulentas, ¿no? Por ejemplo. En el ejercicio que les hablaba de pasar por el túnel, ¿no? Ella nos va a poner a hacer unos ejercicios vocales donde tenemos que de alguna manera irnos acomodando, irnos como coordinando para poder hacer algo en conjunto, que puede ser pasar por un túnel, puede ser cantar una nota o cualquier, cualquier otra forma expresiva, estética, ¿no? Que decidamos, ¿no? Y eso creo que va a ser interesante y va a hablar un poco de esta masa crítica, ¿no? Por supuesto hay un momento donde si hay demasiadas personas saliendo del estadio, pues también se genera demasiada presión y puede haber riesgos de alguna asfixia o algunos problemas, ¿no? Entonces también hay que justo entender cómo puede ser esto productivo, ¿no? Aquí les voy a hablar un poco con esta lámina de un proyecto que hicimos Elisa Schmelkes y yo, que tiene que ver con una escucha también, en este caso acústica, vocal, pero tiene que ver también con la posibilidad de la intimidad a pesar de la distancia. Este proyecto salió en pandemia, cuando las prácticas corales pues, simplemente no eran posibles, ¿no? Porque tenía que haber distancia y es una situación de fácil contagio porque las personas están cantando. Entonces se nos ocurrió hacer estos espejos, se llaman espejos acústicos, que lo que hacen es que rebotan el sonido. Se nos ocurrió hacer este set de espejos acústicos donde el coro podía cantar manteniendo la distancia. Bueno, voy a recapitular de manera muy breve. Hablamos de la escucha como un fenómeno expandido, ¿no? Un fenómeno expandido que no solo es más el fenómeno acústico, más que el fenómeno táctil, ¿no? Y que engloba otras formas de relacionarnos con el mundo y con los cuerpos de agua que tienen que ver con sintonizar, con la afinidad, con el cuidado, con otras formas de escuchar, ¿no? Cuando entendemos los cuerpos de agua como generadores productivos de interacciones y de fuerzas y manifestaciones, pues nos vemos obligados a escucharlos y en esa invitación a la escucha estamos como casi obligados, diría Karen Barad, a constituir un nosotros, una escucha en conjunto, una escucha hidrocomún, una escucha co-constituida, incluso ontológicamente con aquello con lo que nos estamos relacionando, ¿no? Y dentro de estas, yo creo que hay buenas herramientas para pensar en cómo escuchar. Por supuesto, en la atención y en la curiosidad, cuando se está de manera en proximidad, la curiosidad cuando no se está en proximidad, pero también con otras formas como la sintonía, como el attunement, como el acoplamiento, como entender los ritmos, como que la difracción, el fenómeno de difracción también muy importante, que hablamos en la clase de posthumanismo y que también tiene que ver con lo que en mi obra les platicaba de las turbulencias del agua, ¿no? Es como pensar lo artístico a través
del movimiento del agua, ¿no? Entonces, ¿qué se puede aprender de una cosa y que se manifieste en la otra, ¿no? Entonces, fortalecer vínculos es otra manera de escuchar, ¿no? Y son formas de escucha que algunas no tienen que ver con lo acústico, pero sí tienen que ver, creo yo, todas, con el carácter vibracional del mundo, ¿no? Con lo que dice Jane Bennett como sobre la vitalidad de las cosas, ¿no? Y cómo estas vibraciones generan cosas en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, es bien importante hablar del silencio, como la imposibilidad del silencio, porque esto nos lleva a que hay sonido en todo, hay cosas que escuchar más que sonido, hay cosas que escuchar. Entonces, bueno, pues espero que hayan disfrutado y nos vemos en el taller de Lisa Schmelkes